tus estatutos me gozaré. Tus caminos consideraré. Conectados, ¿no?, con el pastor José Beltrán desde California. Entonces estamos con él ya conectados ya de buen rato. Así que vamos a estar nosotros con él avanzando. El pastor Roberto en breves también se va a estar conectando con nosotros. Está haciendo ahí, también ha habido un problemita ahí con la conexión. Esperamos que en el transcurso ahí de los minutos él ya se pueda, ¿no?, contactar con nosotros. Así que pastor José, queremos que usted pueda ahí saludar a los hermanos ahí desde allá de California. Bienvenido, pastor José, y gracias por aceptar la invitación de estar en esta noche con nosotros, en este compartir de amigos, ¿no?, estudiando la palabra del Señor. Gracias, Pastor Oscar. Un placer grande poder estar con ustedes en este tiempo. Saludos a los hermanos de Washington, a cada uno, ojalá que me recuerden. Yo los recuerdo a todos con mucho cariño, con mucho aprecio. Y también a los hermanos que están viéndonos en otros lugares. Espero que este sea un tiempo de bendición para todos. Amén. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a este tiempo. Queremos pedir disculpas a todos los hermanos que han estado ahí esperando, ¿no?, con paciencia este tiempo, y bueno, estamos aquí para dar inicio, ¿no?, a este tiempo de estudio de la palabra. Así que voy a pedir que hagamos una oración para dar inicio, ¿no?, al estudio de la palabra del Señor. Amén. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte, bendito Dios, por este hermoso tiempo que, Señor, tú nos das de oportunidades para poder compartir tu palabra. Y, Señor, deseamos que seas tú guiando nuestras vidas, y que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Señor, queremos darte las gracias, bueno, también por nuestros hermanos en Perú, que no ha sido posible contactarnos con ellos, pero de aquí le enviamos nuestras bendiciones también, y esperamos que pronto podamos nuevamente en un próximo estudio contactarnos con ellos. Pero gracias, Señor, por el pastor José Beltrán, que está con nosotros para también compartir tu palabra, y deseamos, Señor, de todo corazón que tú puedas también guiar nuestras vidas a ambos, y también estamos orando por el pastor Roberto para que él también pronto se pueda estar conectando también con nosotros. Gracias, Señor, en tus manos queremos encomendarnos, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, aquí estamos con el pastor José Beltrán para poder compartir un poco, ¿no?, acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y vamos a tomar un texto principal, ¿no?, como base, ¿no?, de este estudio en esta noche. Así que yo quisiera invitarles que nos puedan acompañar a la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 y versículo 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Amén. Muy bien. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito pasaje, ¿no?, en que podemos empezar la escritura. Y en estos momentos queremos iniciar con una pregunta, ¿no?, en cuanto a por qué las personas no estudian la palabra de Dios. ¿Por qué las personas le cuesta, ¿no?, estar
leyendo, ¿no? La palabra del Señor. Entonces, yo quería en estos momentos hacerle la pregunta también al pastor José Beltrán. Pastor José, buenas noches una vez más. Y quiero, José, hacer la pregunta, ¿no? Formular la pregunta. ¿Por qué hay esa dejadez, ¿no? De los cristianos, ¿no? De estudiar la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué muy pocos no estudian la palabra de Dios o se acercan a ella? ¿Usted puede darnos un alcance al respecto, por favor? Amén. Sí, pastor. Mire, en realidad yo pienso que es muy difícil culpar a una persona por esto, o sea, dejarle toda la responsabilidad a una persona. Eh, Tal vez podríamos ver los factores, en este caso, que nos llevan a estar descuidados de eso. Si somos un poco así, de repente cuidadosos, vamos a darnos cuenta que hay muchísimos factores que intervienen para que uno pueda tener una cultura de lectura. Y uno de los factores, uno de los primeros, es nuestro contexto social. O sea, ¿cuál es nuestro contexto social? Y el contexto social tiene muchísima influencia. Por ejemplo, ¿cuáles son los ideales de persona que nosotros tenemos desde que somos niños? En los últimos años nos damos cuenta que los ideales se van moviendo siempre. En algún momento recuerdo cuando yo era chico, los ideales tenían una forma, pero en mi adolescencia me di cuenta de que todo esto se iba moviendo y conforme vamos a nuestra vida adulta nos vamos a dar cuenta de que los ideales cambian. El ideal de una persona probablemente para algunos es ser un profesional, para otros puede ser un buen trabajador, pero para otros puede ser de repente alguna otra ocupación o el deporte. Entonces nos vamos a dar cuenta de que los ideales son importantes y eso también influye en cómo alcanzar estas metas. También otro tema importante en nuestro contexto social son los modelos que nosotros tenemos alrededor nuestro, en la escuela, en el vecindario, en la ciudad, en la política. Todos estos modelos también son una fuerte influencia. Otro tema del contexto social también son los recursos con los cuales nosotros contamos. Para algunos, de repente, disponibilidad de los libros o materiales de lectura son bastante escasos y lamentablemente las prioridades se van moviendo. Si nos damos cuenta, por lo menos en Latinoamérica tenemos este problema. Fíjese usted, un tema bastante sencillo, los costos de los libros, por ejemplo. En nuestros países, en Latinoamérica, han sido tradicionalmente muy altos, muy altos en relación a los ingresos de una persona. Prácticamente más de uno tiene que poner en la balanza entre comprar un libro o comprar el almuerzo del día de hoy, con libros que cuestan, imagínense, 15, 20 dólares en promedio. Estamos hablando de una cantidad que sobrepasa para algunos lo que gasta en el desayuno, en el almuerzo de la familia. Entonces estamos hablando de cantidades bastante fuertes. Entonces es muy difícil culpar a una persona y decirle que no lee simplemente porque no quiere. También son las influencias familiares. En casa probablemente no hemos tenido esa cultura. Entonces todo eso yo pienso que son factores que determinan qué tan sencillo es para cada uno el cultivar el estudio de la palabra, el cultivar una responsabilidad en el acercamiento al Señor a través de las Escrituras. Entonces podríamos estar, ¿no?, definiendo de que como parte, ¿no?, de este problema cultural y también social, podríamos decir, cuando una persona no llega a la iglesia, ¿no?, y ve que la palabra de Dios, ¿no?, la Biblia es el fundamento, ¿no?, de toda iglesia cristiana, ¿no?, y donde parte justamente, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, acerca de Dios, ¿no?, y acerca de sus promesas. Entonces encontramos, ¿no?, como que hay un cierto obstáculo, ¿no?, para que las personas estén motivadas, ¿no?, a la lectura. Más se motivan, ¿no?, a estar escuchando, ¿no?, le gusta escuchar la palabra de Dios en ese sentido, pero muy pocos, ¿no?, por ese contexto vemos que no
que no se acercan, ¿no? A tener un estudio, ¿no? Así metódico, sistemático, ¿no? De la palabra de Dios. Pero la razón, Pastor José, viendo este problema, lo que nosotros queremos en esta noche es justamente cómo esas personas del cual nosotros estamos no involucrados, la mayoría de nosotros, cómo podemos revertir, ¿no? Esa falta, ¿no? de lectura, ¿no? De una persona y especialmente, ¿no? Con referente a la palabra de Dios. Queremos nosotros dar la importancia, ¿no? O sea, tú sabes que siempre para una lectura siempre hay una motivación previa, ¿cierto? Yo me acuerdo que a las personas les gustan, por ejemplo, leer un libro o una revista que tenga figuritas, ¿no? Entonces como que se motivan más a leer, ¿no? Ese libro porque hay figuritas, porque hay gráficos, ¿no? Entonces se les hace un poquito ameno, entonces y como que ahí se motivan un poquito, ¿no? Para leer, ¿no? O noticias importantes a veces, ¿no? Que son de interés, ¿no? Puede ser personal o social, entonces la gente no se motiva a leer, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos en esta noche, Pastor José, es procurar darle justamente, ¿no? Ese alcance, esa noticia, esa motivación, ¿no? Para que los hermanos, ¿no? Puedan acercarse al Señor. Y ahora que hemos estado viendo nosotros la Escritura, lo que nosotros queremos es exponer, ¿no? Lo que es la Biblia, ¿no? La importancia de la Biblia, por qué es necesario y por qué tenemos que nosotros considerarlo como parte, ¿no? de nuestro estudio, ¿no? De nuestra lectura, porque ahí encontramos, ¿no? Las bendiciones y las promesas que Dios ha preparado para nuestra vida, ¿no? Y como dice la palabra, ¿no? En el texto que nosotros hemos empezado, una de las cosas que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, ¿no? Ha sido inspirada por Él. Entonces, ya partiendo de ese punto de vista, entonces ya sería una buena motivación el saber que Dios mismo, Él inspiró, ¿no? A los hombres de Dios para que tengamos su palabra al alcance de nosotros. Entonces yo creo que esa sería una primera motivación. Entonces, ¿qué tiene que ver Pastor José Beltrán también, ¿no? Con esto de la inspiración de la palabra o de la credibilidad de la palabra? ¿Podemos nosotros confiar en ella, estar seguros de ella? Ok. Aquí yo veo muchos temas y tal vez dentro de mi experiencia, desde que he sido creyente, desde muy joven, ya me conocen muchos, es muy delicado el asunto del aprendizaje de las escrituras porque un mal método o una mala forma de aprender puede causarme daño también. Y voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, algunos creemos que podemos sustituir la lectura de las escrituras con otras formas de aprendizaje. Por ejemplo, videos, películas, ¿no? Entonces, claro, recuerdo que desde muy, muy pequeño, en Semana Santa, Navidad, eran características algunas películas. Sobre todo en esta época, ¿no? Que hoy es sí, Jueves Santo, por decir así, ¿no? Exacto. Entonces, hay películas que son tradicionales, nos interesa mucho la parte del colorido, de los personajes, pero hay que ser realistas, el 90% de lo que vemos en las películas son tramas creadas fuera de los propósitos de las escrituras. O sea, vemos romances, vemos de repente por ahí algún héroe haciendo maravillas y nos alejamos de los propósitos de las escrituras. O sea, no le prestamos atención realmente porque las películas normalmente no son su propósito, normalmente el dejarnos doctrina, el dejarnos enseñanza. Su propósito puede ser dejarnos algún mensaje que el director de la película ha querido transmitir. Y claro, me parece razonable porque los directores de las películas, yo no puedo quejarme con ellos no son pastores.
Mm. Ellos no son llamados a Claro. evangelizar. Entonces, muchas veces cometemos el error que porque hemos visto una película con alguna temática cristiana o de repente algún personaje cristiano, ya estamos haciendo estudio de las escrituras, cuando probablemente no sea así. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos tratando justamente de sustituir lo que es el estudio de las escrituras por herramientas muy buenas, muy interesantes, pero que no son lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Y Ujú. acuérdense bien, ese fue el gran error de los fariseos, el gran error en el primer siglo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, justamente sucedió exactamente lo mismo. Como la Mm. gente no entendía claramente las escrituras, los estudiosos, en este caso los escribas, los fariseos, los saduceos, sustituyeron las escrituras por Oh, sí. las explicaciones, los famosos manuales, la Mishnah, la Midrash, Ujú. el Targum, todo esto hizo Ujú. que justamente las escrituras quedasen de lado y lo reemplazaron por justamente estos nuevos elementos. Y el Señor Jesucristo estuvo muy triste porque él decía, regresen a las escrituras, vuelvan a las Ajá. escrituras y cuídense de estas cosas. Entonces, si queremos otra vez, de repente quisiera cerrar esta partecita, Sí. eh, ver con un pasaje que me encanta muchísimo, que siempre recurro a él con mucha frecuencia, que es en Apocalipsis 1.3. Apocalipsis Ya. 1.3 es uno de los pasajes que me encanta, que justamente utiliza tres palabras claves, que Ujú. las reviso constantemente y les recuerdo siempre en la congregación. No se trata de aprenderlo, lo que trato es de que los hermanos siempre mediten en esto permanentemente. Es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. O Ajá. sea, feliz, feliz, es la persona que lee, la que oye y la que guarda. Ahora, leer, dentro de la palabra griega leer, que me encanta muchísimo, no es solamente darle una mirada. Hay que ser honestos. Eh, Normalmente en nuestra Biblia, Reina Valera, es un lenguaje lindísimo, pero Ujú. pocos lo entendemos porque está hecho en un lenguaje de repente o un poco antiguo para algunos o de repente un poco especializado para Ujú. otros. Entonces, leer podríamos entenderlo más que todo como desencriptar, Claro. descifrar, entenderlo. O sea, esa es la clave. Bienaventurado el que entiende, el que la lee, el que la descifra, el que logra encontrar la clave. Bienaventurado el que la oye, o sea, el que persiste, el que no solamente, perdón, el que la lee, sino el que también la pone en práctica. Oír es poner en práctica. Es la única manera que uno puede recordar o uno puede entender lo que está leyendo. Y bienaventurado el que guarda, es el que persiste, persiste. O Amén. sea, tres cosas claves, ¿no? Ujú. Leer, oír y guardar. Es desencriptar, es estudiar, descifrar, Ujú. ponerlo en práctica y persistir. Eso sería de repente para mí el mejor entendimiento de cómo uno puede regresar a las escrituras. Amén. Amén, pastor José. Am, qué interesante, ¿no? Poder ir viendo, ¿no? Esa falta, ¿no? De, de las personas, ¿no? De interés y que podemos nosotros de una manera orientarles a eso, ¿no? Una de las cosas que me gustan mucho, ¿no? De la palabra de Dios es que ella es rica, ¿no? En sabiduría, en conocimiento, ¿no? Y la palabra de Dios realmente, ¿no? Como dice el Salmo 119, 105, es que alumbra nuestro camino, nos guía, nos ayuda, ¿no? Y entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver, ¿no? Y tener, ¿no? Esa bendición de saber de que tenemos la palabra, no de Dios, no más segura para nuestra vida, ¿no? Por medio de la Biblia. Y lo lindo es de que dice toda la escritura, no ha sido inspirada por Dios, ¿no? Entonces vemos que la Biblia, no hay una linda armonía, no a pesar de que
ha sido escrita, ¿no?, en más de 1500 años, por más de 40 autores, ¿no?, en diferentes circunstancias, en diferentes épocas, ¿no? Y sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos una unidad, ¿no? Vemos que el autor es uno solo, ¿no? Y vemos esa conexión preciosa que hay entre ellas, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos estado nosotros, ¿no?, viendo en la palabra, vemos aquí varios propósitos. ¿Por qué el Señor escribió, ¿no?, la palabra del Señor? Bueno, la principal es que nosotros conozcamos, ¿no?, la salvación, ¿no?, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, la obra de redención, ¿no?, para la humanidad. Pero y después también Dios, ¿no?, a través del pasaje que hemos leído, nos dice la importancia, ¿no? ¿Por qué la palabra de Dios, cómo nos puede ayudar, ¿no? Entonces dice que la palabra de Dios nos puede enseñar, nos puede redarguir, nos puede corregir, nos puede instruir en justicia. Dice que a fin de que el hombre, obviamente está incluido también la mujer de Dios, dice, sea perfecto, dice, y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces estamos viendo también aquí que hay un propósito que Dios está marcando, ¿no?, a todo hijo de Dios, a todo cristiano, de que Dios está demandando en nuestras vidas una preparación, ¿no es cierto? Dice, para toda buena obra, ¿no? Una preparación, ¿no? Entonces, y para que nosotros estemos preparados para las buenas obras, dice la palabra que tenemos que ser perfectos, ¿no? Y sabemos que la perfección no se relaciona mucho, ¿no?, con la madurez, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios es la que te va a dar la madurez para que nosotros estemos preparados para hacer la obra de Dios, lo que Dios nos manda, ¿no?, en su palabra. Pero para que nosotros llegamos a la madurez, entonces Dios va a trabajar en nuestras vidas, ¿no?, enseñándonos, ¿no?, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, ¿no?, en justicia. Entonces hay una preparación previa, ¿no?, a la madurez, hay una preparación previa, ¿no?, a hacer la obra de Dios, en la medida que Dios esté trabajando en nuestras vidas y nosotros también le permitamos, ¿no? Y eso es a través de la Escritura, obviamente, ¿no?, guiada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, que Él fue enviado, ¿no?, para nuestra ayuda, Él fue enviado para nuestras enseñanzas, ¿no?, y para que se cumpla, ¿no?, su palabra en nosotros. Gracias a Dios no estamos solos. Entonces, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, con nosotros para ayudarnos, ¿no? Entonces, Pastor José, ¿cuál sería entonces el paso a seguir, ya que vemos, ¿no?, de que hay una importancia, ¿no?, de nosotros acercarnos al Señor y que Dios, aún más, ¿no?, Dios demanda en nuestra vida a una preparación previa, porque el propósito de Dios es de que nosotros hagamos su voluntad, ¿no es cierto? Cumplamos su propósito. Entonces, ¿cómo Dios va a trabajar en nuestras vidas, ¿no?, a través de la palabra de Dios? Ok, esta parte sí es un tema un poquito más complicado, porque cada uno tenemos un contexto diferente. Uh-huh. Para algunos, de repente, desde el primer día que nos entregamos al Señor, leer las Escrituras se nos va a convertir en una delicia. Simplemente comenzamos y no vamos a terminar nunca, porque vamos a estar permanentemente allí. Pero para otros, de repente, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor. Un esfuerzo porque, como ya conversamos al principio, hay temas culturales, hay Uh-huh. temas físicos que vamos a tener que resolver. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Mi abuelo, él se entregó al Señor, tengo entendido, de una edad muy avanzada. Uh-huh. O sea, no fue un niño, no fue un joven, ya era una persona mayor, sus hijos ya estaban casados, tengo entendido, y él se entregó al Señor. Yo lo tengo en mi memoria sobre los 70 y tantos años para arriba. Wow. Tuve el placer de conversar mucho con él. Pero lo que recuerdo, algo que me impactó muchísimo, es que todos los días leía la Biblia y todos los días memorizaba un versículo. Wow. O sea, hasta lo último que yo recuerdo, siempre me decía, este es el versículo que he aprendido hoy. Y tenía un conocimiento
totalmente, podríamos decir, empírico de las escrituras, pero lo hacía con mucho interés. Entonces, ¿cómo lograría eso? De repente es un poco difícil explicarlo, porque él no tenía una educación formal al momento que se entregó. Ajá. Conozco muchas personas que al momento de entregarse al Señor, de repente no han leído, o de repente los últimos años no han tocado un libro. Entonces es un poco difícil desde un primer momento que puedan hacer una lectura fructífera, una lectura cotidiana, porque les va a ser difícil. Entonces, pero para otros no. Entonces, tal vez yo lo enfocaría en tres puntos importantes. Primero, desde el primer momento que uno sabe la importancia de las escrituras, o sea, cuando uno ya sabe que tenemos que hacerlo, o sea, no es opcional, no es una alternativa, no es solamente para algunos, no es solo para el pastor, es en realidad para los que hemos aceptado a Cristo. Amén. Entonces, primero, fijarnos metas personales, metas individuales. En estas metas, lógicamente, dentro de lo que viene a ser el discipulado, tenemos que establecer primeramente tiempo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es asignarnos un tiempo en el cual nosotros tengamos justamente la exclusividad de las escrituras. Luego, un espacio físico. Yo les aseguro que todos en su casa, lo primero que hacen, ya sea que están casados o, bueno, no sé, algunos jóvenes solteros, pero todos asignan, por ejemplo, un espacio para su televisor, ¿no? Antiguamente recuerdo el espacio sagrado, era el televisor, ahí había un buen área, ¿no? Bueno, de la misma manera que le asignamos espacios para cada actividad en la casa, tenemos un espacio para comer, un espacio para sentarnos, un espacio para divertirnos, nuestro espacio también para poder leer las escrituras es importante, un lugar reservado, por lo menos asignado para esta tarea. Luego, los recursos apropiados. Los recursos. Invertimos mucho en nuestros días. Es casi difícil encontrar una persona que no tenga un buen celular. Un buen celular cuesta de repente sobre los 100, 200, 400 dólares. De repente alguno invertirá menos, puede ser 50, pero aún así invertimos y nos cuesta invertir en una Biblia. Nos cuesta para algunos. Esperamos que la iglesia regale Biblias, porque es difícil. Sin embargo, el teléfono lo actualizamos año tras año, ¿no? Entonces, es curioso eso, es curioso. Y bueno, es comprensible porque no le hemos dado prioridad, pero de repente mi llamado sería, dentro de tus metas personales, cuenta con una Biblia. Y no con una, puede ser de repente con muchas Biblias que estén en lenguaje moderno, sobre todo para poder entenderlas, para los que son bilingües, Biblia bilingüe en lenguaje moderno, o sea, sería el primer punto. Claro. Segundo punto, busca personas que te acompañen, búscate grupos de apoyo, o sea, si hay una célula en la iglesia, participa, si hay un estudio bíblico en la iglesia, participa, pero busca personas. En Proverbios justamente 13:20 se nos dice, ¿no? Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. O sea, uno tiene la capacidad, uno tiene justamente la habilidad, y la Biblia me aconseja, busca personas que te ayuden, busca personas con las cuales puedas conversar, puedas aprender, y no hay nada más bonito. Yo les digo siempre a los hermanos, ¿no? Y si tienes que invitarle un cafecito, bueno, para eso está el McDonald's, ¿no? Bueno, ahora que no se puede ir al McDonald's, hay que esperar a que lo abran, pero ahí, ¿no? Un buen momento para pasarse y conversar acerca de las cosas que uno quiere ir creciendo. Y de repente el tercer consejo o la tercera experiencia mía es comparte. Cuando uno comienza a compartir, uno se hace su testing, su prueba, si realmente tienes 1 o 2 o 3 versículos en la mente. Si no los tienes, no hay problema, es momento de regresar a las escrituras y volver a hacer otra vez el paso, ¿no? Empezar a estudiar, practicar y luego volver a compartir. Cuando uno comparte, yo estoy seguro que es el mejor momento, es la mejor experiencia, es la mejor prueba de que realmente uno está aprendiendo. Eso sería fantástico. Y otra cosa interesante también, ¿no? Que
que podemos nosotros compartir también con los hermanos es de que cuando Jesús estuvo hablando ahí con sus discípulos, ¿no? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, hay una verdad fundamental también, ¿no? Para nosotros entenderlo. El Señor Jesús, en el capítulo 8, verso 31-32, dijo entonces a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, una de las exhortaciones que encontramos aquí, y esta es una manera también de compartir con los hermanos, de que el Señor Jesús está hablando de que si nosotros queremos ser verdaderamente discípulos del Señor, los verdaderos seguidores del Señor, dice que el verdadero discípulo, dice, permanece, dice, en su palabra. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es de que nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Tenemos que asociarnos con ella, buscarle de todo corazón. Hemos visto, ¿no?, con el pastor José, ¿no?, a veces la problemática y las maneras en que nosotros podemos acercarnos al Señor. Pero hay algo que tenemos que entender. Es un pedido también y es un mandamiento del Señor, que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios siempre nos exhorta, ¿no?, a llegarnos a ello, porque es por medio de ella que nosotros vamos a madurar, vamos a crecer en fe y sobre todo que vamos a conocer la verdad. ¿No es cierto? La verdad, porque estamos en una lucha constante entre la verdad y la mentira del diablo, ¿no? Entonces a veces el diablo hasta usa la palabra de Dios para engañar, para desanimarte, para que no conozcas, ¿no?, la verdad de Dios, pero lo único que te va a dar la victoria, ¿no?, para que tú puedas contrarrestar las mentiras del diablo, la mentira que se ofrece a este mundo, es a través, ¿no?, del conocimiento de la palabra del Señor, ¿no?, que conozcas la verdad, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, Dios es la verdad, ¿no? Esa es la realidad de que encontramos, ¿no?, absoluta en la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, los propósitos de Dios y apropiarnos de las miles y miles de promesas que el Señor ha preparado para sus hijos. Entonces, esto, hermano, te tiene que, ¿cómo se llama?, motivar, ¿no?, de saber que hay una necesidad. Entonces, y una demanda de parte del Señor. Recuerdo, ¿no?, el pasaje precioso de Josué capítulo 1 y versículo 8, dice, ahí nunca se apartará, dice, no de tu boca, dice el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos bastante escrituras, podíamos pasar semanas, meses, años, ¿no?, compartiendo, ¿no?, esto de la importancia, ¿no?, de estudiar, ¿no?, la palabra de Dios, porque es la que nos va a ayudar, ¿no?, en esta vida. Y algo interesante que el pastor, ¿cómo se llama?, José estaba compartiendo, era justamente de cómo es que nosotros podemos, ¿no?, allegarnos a estudiar la palabra de Dios, a conocer la palabra. Es muy importante eso. Entonces, gracias a Dios que ahora hay, ¿no?, con todo esto de la tecnología, ¿no?, con esto de que podemos, ¿no?, tener un acercamiento, ¿no?, de poder estudiar la palabra de Dios. Pero para eso Dios levantó la iglesia, ¿no?, la iglesia del Señor, para que los hijos de Dios se puedan congregar y ahí puedan juntos, ¿no?, edificarse, ¿no?, en el amor de Dios, edificarse, ¿no?, a través de la palabra. Entonces, la siguiente pregunta, Pastor José, es de que ahora que ya hemos visto, ¿no?, que hay
hay un problema que tenemos que superar todos de una manera, ¿no? Esa falta de lectura, ¿no? Por lo que hemos visto. Y hemos estado viendo que la palabra de Dios es vital para nuestras vidas y que necesitamos nosotros buscar, ¿no? Las maneras en que nosotros nos podemos acercar a ella, ¿no? De distintas formas. Entonces, pastor, ¿cuál sería entonces, ahora que estamos en esta época, ¿no? Que estamos en cuarentena, ¿no? Y muchos hermanos estamos prácticamente, ¿no? Guardándose en nuestras casas. ¿Cómo nosotros podríamos aprovechar este tiempo, ¿no? Para estudiar la palabra de Dios, para acercarnos a Él, ¿no? Personalmente y familiarmente. ¿Qué consejo usted podría dar, ¿no? a la iglesia? Ok. Tal vez los días que estamos viviendo ahora, yo considero que son excepcionales. No vienen a ser la norma de lo que hemos vivido antes y espero que no sea lo que vivamos después, Así que es. en algún momento tengamos libertad para, y cuando hablo de libertad no estoy hablando simple y llanamente de que las leyes me lo permitan, sino que las condiciones también puedan ser favorables para todo eso, aunque tengo entendido que a partir de ahora todo el mundo está diciendo que todas las reglas sociales van a cambiar. Ujú. Bueno, esperemos que esto sea no tan dramático como se está pintando, pero aún así, yo creo que hay una responsabilidad de la iglesia, y es lo que yo digo siempre. Yo no soy muy entusiasta con las iglesias virtuales por una Ujú. sencilla razón. No hay el desarrollo de todo lo que el Señor pide para nosotros. Fíjense ustedes, Ujú. la adoración no se hace en conjunto, se hace en forma aislada, cosa que no es estimulante para nadie. No existe la coinonía, no existe la comunión con los hermanos tampoco, no existe el compromiso con el ministerio. Entonces, todo lo que viene a ser las iglesias virtuales, yo pienso que por ahora nos están ayudando un poco para continuar, pero inmediatamente ustedes, cada uno pueda llegar a una iglesia física, háganlo, Ujú. háganlo. Ujú. Estos servicios virtuales no deberían ser nuestro único soporte. Esto simplemente es un estímulo Claro. para decirles, Y, vayan a una iglesia, y sobre todo, sujétense. pastor, ¿no? Que en las redes virtuales podemos encontrar, ¿no? Un montón de cosas que a veces no están ni siquiera, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Y puede haber hay toda una confusión también, ¿no? También hay que tener cuidado, ¿no? Y si no hay un buen fundamento de la palabra de Dios, ¿no? Entonces muchas personas pueden ser fácilmente, ¿no? Engañadas, ¿no? También al respecto, ¿no le parece? Claro, porque ¿cómo yo voy a saber la vida del ministro que está hablando si no estamos físicamente allí, si no nos conocemos allí? Claro, Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, Él estuvo con ellos todo el día, eso. comía con ellos, Ujú. caminaba con ellos. Ellos sabían cómo Jesús era, no solamente en los momentos que predicaba, cómo era Jesús cuando dormía, cómo era Jesús cuando pasaba el tiempo con sus discípulos. Y eso es justamente lo que nos permite saber si estamos yendo a la iglesia correcta, Ujú. cuando estamos viendo la práctica. Y eso es para mí tan esencial como la doctrina misma, Ujú. porque si no hay una práctica, justamente cómo vamos a saber que estamos bien, cómo vamos Exacto. a ver el termómetro de la iglesia si no Ujú. es a través de las prácticas. Así es. Entonces es esencial que los estudios bíblicos, que es lo que estamos viendo el día de hoy, este tema de hoy, se hagan siempre bajo una cobertura ministerial, siempre. Ujú. Please, eso es algo importantísimo. Una cobertura ministerial es importante. Puedo ser que de repente estoy muy entusiasta, hago mis estudios en casa y puede ser que llegue por ahí una conclusión, mejor verifícalo con un pastor, verifícalo con tu pastor y él se va a encargar de darte el visto bueno, Ujú. ¿no? Si estamos en Washington, hermanos, vayan a la iglesia, ahí está el pastor, búsquenlo, él les va a dar el tiempo. En California tenemos muchas iglesias, Ah. busquen a sus pastores y en el Perú y en cualquier región que nos están escuchando, Ujú. busquen a sus pastores, pregúntenle si eso está bien o no. Y yo pienso que es la mejor manera de saber de que estamos avanzando. Amén.
Amén, gracias, pastor. Y sí, y algo también muy interesante en cuanto a esto de lo que también estuviste compartiendo, pastor, acerca de esto de la tecnología y la falta, ¿no? De los hermanos, ¿no? De tener una Biblia, ¿no? Entonces, yo quiero enfatizar eso, es muy importante también, ¿no? Y recomendar, ¿no? A los hermanos, y de acuerdo a lo que el pastor José estuvo compartiendo, de que compremos una Biblia, ¿no? Hagamos un esfuerzo, ¿no? Para comprar la palabra de Dios, ¿no? Porque si no tenemos, ¿no? Una Biblia, ¿cómo la vamos a estudiar, ¿no? ¿Cómo vamos a leerla? Y sobre todo lo más importante, no ponerlo por obra. Eh, ese sería, ¿no? La recomendación, ¿no? Que ustedes puedan lo más pronto posible, ¿no? Si no tienen una Biblia, adquiéranla, ¿no? Y sobre todo si es una Biblia de estudio, mucho mejor todavía. Y aún así, si no están dentro de sus posibilidades, ¿no? De adquirir una, puede acercarse, ¿no? A la iglesia donde está congregando, al pastor. Y si usted tiene el deseo, ¿no? De estudiar la palabra, le podemos proporcionar, ¿no? Una Biblia para que usted pueda, ¿no? Empezar, ¿no? A estudiarla, ¿no? Entonces, esa es, bueno, sería la recomendación, ¿no? Para que usted lo haga. Y pastor, en estos momentos, bueno, que estamos aquí, pues no, encerrado. A veces yo escucho testimonios, ¿no? O a veces hacen memes ahí también, ¿no? Como que ya las personas a veces ya ni saben qué hacer en la casa, ya están ahí aburridos, la gente está estresada, ¿no? Y ha hecho todo lo que ha podido, pero la mayoría de personas, inclusive hasta cristianos, eh, eh, no tratan de revertir, ¿no? Esa angustia que están teniendo, ¿no? Esa desesperación, ¿no? Con ir a la palabra de Dios, ¿no? Si ese tiempo, ¿no? Que ciertamente no está sobrando en muchos y dicen que a veces que no saben qué hacer, es un bonito tiempo ahora, ¿no? Poder darle el tiempo, ¿no? Y la importancia a la palabra del Señor. Consejo que no, que yo creo que con el pastor estaríamos de acuerdo, ¿no? Empezar, ¿no? A hacer un altar devocional, ¿no? O tener, ¿no? Un culto devocional donde usted pueda, ¿no? Tener un tiempo, ¿no? De la lectura de la palabra de Dios, un tiempo de oración. Sería muy bonito que usted como parte, ¿no? De su schedule o de su programa del día puede incluir un tiempo ahí, ¿no? También en la presencia del Señor. Y eso va a ser muy, muy, muy precioso, muy bueno, ¿no? Para su hogar, para su propia vida, ¿no? Y hasta que esto pase, entonces podríamos, ¿no? Aprovechar bien ese tiempo y de esa manera, ¿no? Se haga, ¿no? Como parte de nuestra vida, ¿no? Porque al final pasa, de repente muchos van a estar volviendo otra vez en su rutina y como siempre ha pasado, no se olvidan del Señor, que más bien usted pueda ya desde ya ir teniendo, ¿no? Como parte de su vida el estar, ¿no? Teniendo un tiempo con el Señor, estudiando la palabra de Dios, ¿no? Encontrándose con Él. Amén. ¿Qué dice el pastor? Amén. Amén, amén, pastor. Justamente estos días nos están enseñando muchísimas cosas y una de ellas es que se puede vivir sin fútbol, se puede vivir sin básquetbol, sin béisbol, se puede vivir sin el cine y fíjense ustedes, si el mundo no está tan malo, para algunos de repente está mejor. Entonces, ¿cómo aprovechar, cómo redimir, como dice las escrituras, este Ajá. tiempo? Lógicamente es tomando ventaja de todo eso. Ahora que tengo un tiempo disponible, yo pienso que hasta es del Señor muchas veces, ¿ah? Porque Ujú, es como decir una alerta que nos está dando el Señor. Es decir, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Nuestros devocionales en casa, definitivamente. ujú, No hay nada mejor si uno tiene a otro creyente en casa. O sea, si estamos en una casa donde hay dos o más creyentes, ujú. no hay nada más bonito que pasar un tiempo juntos y comenzar a hacer pequeños estudios. Ahora, siempre, yo les digo esto, siempre supervisados, busquen a un pastor, si estamos de la Iglesia de Cristo Vive en Washington, llamen al pastor, pídanle unas referencias por dónde comenzar,
algún pasaje, alguna tareita que se les deje allí, y eso es bonito porque ya están comenzando justamente a hacerse ya una agenda, y cosa Ujú. que esto ya queda, o sea, no solamente sería por el día de hoy o por estos días, sino que inclusive ya cuando se regrese a la movilidad, otra vez al desplazamiento, entonces ya vamos a ir considerando que eso sea parte también de nuestra nueva agenda. Amén, amén. Muy bien, pastor, realmente qué bueno poder ahí, bueno, la razón, ¿no? de estar con ustedes en esta noche era para animarles, ¿no? Que ustedes se puedan acercar al Señor. Eh, eh, si usted realmente quiere saber más acerca, ¿no? de la importancia de la Biblia, conocer un poco más, ¿no? acerca de las Escrituras, acérquese, ¿no? a una iglesia, contáctese, ¿no? con un pastor para que le pueda, ¿no? así orientar, ¿no? y usted pueda tener, ¿no? un seguimiento, ¿no? un programa, ¿no? sistemático del estudio de la palabra, y así de esa manera, ¿no? ir edificándose y ir conociendo, ¿no? la verdad de Dios, ¿no? la palabra de Dios, que es muy importante para nuestra vida, ¿no? porque la palabra es la que va a traer fe a tu vida, ¿no? es la que va a darte a conocer, ¿no? la verdad del Señor, no es la que va a guiar tu camino, es la que te va a orientar, ¿no? Entonces, es muy importante, entonces, de que empiece usted, ¿no? a estudiar, ¿no? la palabra de Dios, y de esa manera, al involucrarse usted a una iglesia, ¿no? a un programa de estudio bíblico, entonces usted va a aprender mucho más, ¿no? y obviamente que ahora no lo podemos hacer porque es corto el tiempo, pero que queríamos dejarle, ¿no? esta palabra para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan aprovechar este tiempo, ¿no? Ahí cuando en Efesios en el capítulo 5, ¿no? Ahí especialmente a partir del 15 y especialmente el 16 dice que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿no es cierto? Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, estar siempre, ¿no? buscando, ¿no? la presencia del Señor. Y este es un buen tiempo para aprovecharlo, ¿no? Para estar estudiando, ¿no? la palabra del Señor. Así que queremos darle las gracias al pastor José. Esperamos que no sea ni la primera ni la última, pastor, que podamos, ¿no? nuevamente encontrarnos. Manda ahí saludos al pastor Roberto Hernández, que no pudo contactarse con nosotros. Vamos a estar ahí arreglando un poquito eso de la tecnología, que para nosotros siempre es nuevo, pero él les manda muchos saludos, ¿no? Para todos ustedes, y también nuestro hermano Marco Cruzado y Renzo Ricalde, también ellos de ahí de la Iglesia Cristo Vive en Lima, también les manda muchos saludos, ¿no? y que también para ellos ha sido una tristeza no poderse contactar ahora, pero esperamos que pronto lo hagamos, y de esa manera no podamos seguir uniéndonos más, siervos de Dios, ¿no? que puedan estar compartiendo la palabra, ¿no? en este tiempo. Pastor José, queríamos pedirle que si usted tiene, ¿no? algo más que pueda compartir con los hermanos, ya para ir finalizando este tiempo y podernos nuevamente, ¿no? encontrar, y si podemos seguir hablando acerca, ¿no? de la importancia de la palabra de Dios, amén, lo vamos a hacer. Amén. Amén. Gracias, Pastor Oscar. Solamente decirles el mismo pasaje de segunda de Timoteo 3, cuando estábamos viendo lo que le está aconsejando el apóstol Pablo a Timoteo. Hay que acordarse, Timoteo es un pastor, y es un pastor, pero justamente en el ministerio también tenemos este hermoso refrigerio, ¿no? En el que podemos ministrarnos. También, gracias, pastor, porque para mí esto es bonito. Cuando yo leo el versículo 14, que dice: tú pues sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo Amén. cual estás convencido, ¿no? Eso está Amén. bonito, me encanta mucho para los que estamos trabajando en el ministerio, siempre ayudarnos, fortalecernos, darnos ánimo en el ministerio.
Para los que estamos congregando en una iglesia, anda a tu iglesia, persiste, sé Ajá. fiel al Señor, Ujú. ponte ahí a disposición en el ministerio y el Señor quiere hacer grandes cosas. Y para los que de repente alguno está escuchando que todavía no es creyente, es un poco tímido y de repente ha tenido de repente alguna información imprecisa o simplemente está escuchando este video, está viendo este video, yo le puedo animar a que también conozca al Señor. Aquí hay muchísima información en la página web donde usted puede contactar a una iglesia, ya sea en Washington, California, en Perú Ujú. o en cualquier otro lugar. Ujú. Y espero que el Señor le dé la oportunidad de conocer las maravillas de lo que Él tiene para usted. Gracias, pastor. Ok, pastor, José, muchas gracias ahí por estar acompañándonos en esta noche. Así que de acá ya lo comenzamos a comprometer para un próximo estudio. Vamos ahí de repente, poco a poco, ir profundizando de repente en unos temitas más para que les pueda ayudar. Pero que este sea el inicio, ¿no? Para más encuentros, ¿no? Entre amigos, ¿no? Estudiando la palabra del Señor. Y que realmente Dios le bendiga, pastor, ¿no? Agradecemos ahí a la iglesia, ¿no? South Coast Shore, ¿no? Que es la, South Coast Church. ya, entonces ahí, pastor, ahí una bendición a los hermanos, ¿no? Saludos a su esposa Vanessa. Bueno, aquí en la iglesia usted ya es parte de la familia, ya es conocido, muy querido por todos nosotros. Y gracias, pastor, por compartir en esta noche. Y esperamos pronto, entonces, nuevamente encontrarnos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bien, hermanos, queremos agradecerles a todos ustedes por este hermoso tiempo que hemos pasado. Disculpen nomás la pequeña demora, pero ya le agradecemos por su paciencia y darle las gracias a todos por haberse contactado con nosotros en esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Entonces, este encuentro entre amigos estudiando la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Amén.